Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta edición del Festival de Santa Cruz Comics. Entre las muchas actividades que prepara este festival en esta edición, yo creo que hoy tenemos una de las intervenciones estrella. Contamos con una de las personas, yo diría que con la persona que más sabe de tebeos, historietas, cómics, novelas gráficas, ¿no? Me estoy refiriendo a Toni Guiral. Toni Guiral tiene una trayectoria ya extensa dentro del mundo del cómic, y en esa trayectoria sus tareas se han diversificado de tal manera que yo creo que conoce desde un poco lo que es las bambalinas del mundo de la creación, porque él ha sido editor. Él es guionista, y él se dice divulgador. Yo diría que es un poquitín más que divulgador, porque muchas de sus publicaciones, en muchas de sus intervenciones, no solamente divulga, sino que nos descubre aspectos de nuestra historia, o incluso actualidades de las apariciones más modernas, de las que no teníamos ni idea, o de que no las habíamos visto así, ¿no? Digamos que en esta faceta de crítico, de historiador, con pinceladas teóricas, tiene una serie de obras que son auténticas referencias para todo aquel que quiera conocer un poquitín el mundo del cómic. Yo citaré simplemente, porque su bibliografía es muy extensa, esa enciclopedia que yo creo que sigue siendo uno de las compilaciones más completas sobre lo que es la historia del cómic, esa enciclopedia que se llamaba El tebeo al manga. Y en los últimos años nos ha refrescado la memoria, y no solo nos ha refrescado la memoria, sino que nos ha redescubierto dos de las revistas que marcaron la historia de varias generaciones en el mundo de la historieta. Cuando en 2017 el tebeo cumplió 100 años de su creación, Toni Guiral publicó una historia de esos 100 años del tebeo, y cuando el año pasado, en 2021, se cumplieron los 100 años del Pulgarcito, en una publicación que hace juego con la primera, publicó los 100 años del Pulgarcito. No es solamente un trabajo para los nostálgicos que quieran recuperar sus lecturas del pasado, es toda una visión de un siglo de historia y de historietas, porque la historieta, que a veces definimos con este diminutivo, pues también nos suministra a través de sus viñetas pues una visión muy particular de esa historia sin disminutivos, de esa historia con H mayúscula, que ha sido la de este país en el último siglo. Toni, hoy nos traes una sorpresa. ¿Qué es esto de la novela gráfica ya en los años 50? Tienes a todo el panorama teórico tembloroso y anhelante, porque nosotros creíamos que esto era un descubrimiento muy moderno, y ahora resulta que sales tú diciendo que ya estas cosas del cómic para adultos ya se venían trabajando desde hace muchísimo más tiempo de lo que creíamos. Sí, sí, incluso más tiempo antes de los años 50. Ahora lo veremos. Sí, sí. Bueno, pues es sin duda una aportación
que vamos a seguir con mucho interés. Es muy novedosa. Supongo que tú nos hablarás un poco de las ideas normalmente admitidas que hablan del inicio de la novela gráfica pues a partir de Maus o a partir de Will Eisner, es decir, como mucho pues en los años 70 o más bien en los años 90. Pero muéstranos ese hilo que conduce ya a las pretensiones autoriales y la búsqueda de un cómic adulto en los años 50 o antes. Tony, sin más, te dejo la palabra y te escuchamos atentamente. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias y esta presentación me ha encantado y por lo tanto te debo al menos una comida, si no una cena. Recuérdame, Gracias. volvamos. Acepto. Venga. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar. Sí, en efecto, vamos a hablar de la otra novela gráfica. Cómics para adultos, entre comillas, y en teoría, en la España de los años 50-70. Evidentemente todo el mundo sabe lo que es hoy en día la novela gráfica, que puede ser un cómic para adultos, en formato de libro, de más de 100 páginas, en blanco y negro color, de autores, digamos, obras autorales, de diversos temas, pero el concepto o la idea o las palabras novela gráfica hace mucho que existen en nuestro país. Estas novelas gráficas de las que voy a hablar llevaban el sello Novela Gráficas para Adultos en portada. Son publicaciones en formato bolsillo de 12 por 17 o 15 por 21 centímetros, que no por casualidad aparecen justo cuando el mercado, digamos, del cuadernillo paisado empieza a declinar y desaparecen justo cuando empieza a aparecer la historieta del boom del cómic para adultos en España. Nada es casualidad. Estamos hablando de tebeos de 48, 64 páginas, casi todos en blanco y negro o en bicolor. Tebeos básicamente de temas románticos, bélicos, policíacos o western. Tebeos de género y tebeos que en realidad, ahora veremos por qué llevan el novela gráfica para adultos, pero que en realidad estaban más bien dirigidos a jóvenes. Pero para entender un poquito todo eso, vamos a hablar un poquito también del entorno histórico, social, político, económico, sin enrollarme demasiado, tranquilos, es para entender mejor las cosas. Bueno, digamos que a partir de 1939, como sabéis, en nuestro país entramos en una dura dictadura que nos, digamos, aparta del contexto internacional, ¿no? En 1946, Estados Unidos, a instancias de Estados Unidos, España queda aislada del resto del mundo, pero en 1950 España empieza a aparecer, por ejemplo, en la FAO, en la Unión Postal Internacional, incluso es admitida en la UNESCO, pero todo empieza en realidad en 1953. En 1953 se produce lo que se llamó el Pacto de Madrid entre Estados Unidos y España, que consistía básicamente en que Estados Unidos estaba muy interesada en frenar el posible avance de los países comunistas del bloque soviético y le interesaba tener una serie de bases aéreas en nuestro país que estaba a ese nivel muy bien situado. Por tanto, a cambio de que España cediera bases militares en Rota, Cádiz, Morón de la Frontera, Sevilla, Zaragoza o Torrejón de Ardoz en Madrid, España recibe un dinero, una serie de créditos importantes económicos que ayudan poco a poco a levantar el país económicamente hablando. Incluso en 1955 España es admitida por fin en la ONU. Todo eso conlleva una especie de, digamos, resurgimiento económico en nuestro país. En 1957 el gobierno franquista da entrada a los llamados tecnócratas del Opus Dei, que se ocupan, digamos, de un plan de estabilización conforme a las directrices marcadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. A eso se le llamó el milagro económico español, ¿no? Y también conllevó, por ejemplo, un baby boom. Evidentemente no se hizo gratuitamente, a costa del mucho trabajo de los españoles, no solo en nuestro país, sino en el extranjero, ya que a pesar de esa bonanza económica, fueron años también de emigración interna y también externa. Recordemos que en los 60, por ejemplo, fueron muchísimos los españoles y españolas que emigraron entre otros lugares a Francia,
Suiza o Alemania. Todo eso traería una serie de divisas que ayudarían a estabilizar la balanza de pagos de nuestro país. Entre esas divisas que llegan están también las que provocan, las que aporta el cómic, porque nosotros aquí teníamos unas agencias que se ocupaban de contactar con editores extranjeros para vender los servicios de dibujantes españoles. Con lo cual, editores británicos, alemanes, franceses, italianos, norteamericanos contratan a estas agencias, les pasan unos guiones y los dibujantes españoles los ilustran. Eso, aunque no está cuantificado, también aporta mucho dinero y forma parte también de nuestra migración. Bueno, hay también un proceso legislativo evidente que lleva a que estos productos se llamen novelas gráficas para adultos. En 1938 se establece la ley de prensa de Ramón Serrano Suñer, una ley que en principio está pensada para acabar, digamos, con el periodismo republicano y que se alarga bastante en el tiempo durante los primeros inicios de la política. Una ley muy dura que obliga a todo el mundo a pasar por una censura previa. A partir de, este es el preámbulo de la ley de prensa de 1930. Esa ley de prensa instituye, entre otras cosas, que las publicaciones se dividen en folletos, que quiere decir que cada vez que quieres editar algo tienes que pedir un permiso oficial administrativo, o en publicaciones periódicas, que quiere decir que tienes permiso para publicar regularmente una revista o publicación y además tienes un cupo fijo de papel. Que recordemos en la primera posguerra eso es muy importante. Muy pocos tebeos pueden adherirse al tema de las publicaciones periódicas, claro, entre ellos, evidentemente, y Pelayos, porque es una publicación publicada por Falange, o Chicos, porque es una publicación editada por Consuelo Gil, que era una mujer periodista muy inteligente, que estaba, digamos, que estaba muy bien relacionada con el régimen franquista. En 1951 esto empieza a cambiar, el Estado franquista se da cuenta de que algo pasa con los tebeos, hay más, se crea el Ministerio de Turismo y en 1952 se concibe algo que se llama una Junta Asesora de Prensa Infantil. Esta Junta Asesora se controla las y emite informes. En esa junta había gente pues como Fray Justo Pérez de Urbel, que era clérigo y medievalista de la Orden Benedictina, que fue el primer abad del monasterio de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, consejero nacional del movimiento, procurador en Cortes, escritor y autor de Flechas y Pelayos, y también estaba Consuelo Gil, que como he dicho antes era una mujer con mucha iniciativa inteligente, que con la revista Chicos lo que hace es aparcar, digamos, la ideología política franquista y pasa por encima el hecho de hacer historietas, buenas historietas, aventuras y de humor. Este apartarse de la ideología franquista le valió que en 1949 el propio Perel la tildó de comunista, que era algo, en fin, bastante. Bueno, el caso es que, entre otras cosas, en 1955 se establece por hoy una legislación completa sobre publicaciones infantiles y juveniles, que determina lo que se puede y no se puede publicar y por qué. O sea, el Estado se da cuenta de que los tebeos, entre ellos, como dice aquí, abro comillas, el desarrollo que las publicaciones de niños y adolescentes interés sociológico de la vida actual y configura una zona periodística importante entre las que integran la institución de prensa. Por tanto, de entrada divide la revista para desde el masculino y revista juvenil femenina dedicada desde el sexo femenino. Hay unas limitaciones donde se deja claro que no se pueden presentar amores ilegítimos, el amor será tratado no será tratado con excesivo realismo, tiene que ser tratado con idealidad y delicadeza. Las novelas o relatos policíacos y de aventuras en los que se exalte el odio, la agresividad o la venganza están prohibidos.
También se deniegan exaltaciones de suicidio, eutanasia, alcoholismo, vagancia, toxicomanía, etc. Esto se convierte en ley. O sea, los censores, que hasta entonces no tenían una legislación concreta y que se fijaban más seguramente en los escotes o en las piernas de las mujeres, ahora tienen otros elementos en los que juzgar. Eso provoca que los tebeos de humor empiecen a perder fuerza, aquellos tebeos de Bruguera que eran tan duros con la vida cotidiana empiezan a serlo menos, y también hay problemas con las historietas de aventuras. Hay muchos informes de la comisión y también poco a poco la censura se va perfeccionando. Hasta que en 1967 un estatuto de publicaciones infantiles y juveniles vuelve a determinar exactamente lo que se puede y no se puede publicar y genera pues que en revistas como Jabato, por ejemplo, lo que se pudo editar en los años 50 no se puede reeditar en los años 60 porque está prohibido. No pueden aparecer armas, no pueden aparecer personas que maten directamente con armas blancas. Y se producen viñetas muy curiosas. Bueno, el caso es que la novela gráfica para adultos en España tiene unos antecedentes, como son evidentemente estos de aquí, las dime novels, por ejemplo, esas novelitas que se prepublicaban por entregas en Estados Unidos, que fueron muy famosas a finales del siglo XIX, los magazines pulp, las revistas de género, de todo tipo de género, con relatos de fantasía, de ciencia ficción, de terror, policíacos, de espionaje, de guerra, relatos duros, relatos directos, relatos donde las emociones están a flor de piel, con cubiertas tan interesantes como estas que vemos aquí. Estos son claros precedentes. Esto llega a España también en los años 20 en lo que llamaremos folletines de literatura popular, o sea, la publicación por entregas de una serie de aventuras, como las que he dicho antes, de diversos géneros, donde destacan, por ejemplo, la editorial El Gato Negro, que sería el precedente de Editorial Bruguera. Bruguera también publica muchas de estas novelas populares, como veis aquí, en diversas colecciones. Las portadas siempre intentan llamar mucho la atención y esto se hace muy popular, hasta el punto de que hay ya muchas editoriales como CIES, Clipper, Royan, Valenciana, Toray, Ferma, Molino o Dólar, que publican todo tipo de literatura popular, muchas veces firmadas con seudónimos, ya que muchos de estos escritores eran, digamos, republicanos, represaliados, y por tanto firmaban con otro nombre. A veces firmaban con un seudónimo que parecía inglés, para que la obra pareciera inglesa. Pero la novela gráfica en sí también tiene otros precedentes muy directos, como estos que vemos aquí, tanto en Europa como en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí vemos La ciudad de Franz Maserel, un pintor belga de origen flamenco que narra en imágenes, en una novela, una historia. O Goodsman de Lynn Ward, norteamericano, que hace exactamente lo mismo. Evidentemente aquí no hay ni viñetas ni bocadillos, pero ya estamos ante novelas gráficas en el sentido de que no tienen palabras y están explicando una historia en imágenes, y estamos hablando de principios, finales de los años 20. En 1930 ya aparece una primera, digamos, precedente de la novela gráfica con viñetas, que es esta, In Don't Have Wrong, de Milton Gross. Y en 1950 en Estados Unidos aparece realmente lo que sería, ellos le llamaban picture novels, pero es ya lo que conocemos como novela gráfica. O sea, una historia, en este caso policíaca, de serie negra, realizada por Arnold Drake, Leslie Waller y Matt Baker, que, bueno, evidentemente sienta un precedente, aunque se queda aislada. También aparece en 1959 un libro del gran Harvey Kurtzman, un excelente guionista y escritor y dibujante de cómics, que se titula Harvey Kurtzman Jungle Book, que recopila varias historietas, pero muchas de ellas son nuevas, o sea que, y evidentemente en formato de bolsillo. Esto empieza a extenderse por toda Europa. A partir de los años 40 y 50, en Francia aparece lo que ellos llaman el petit format, con tebeos casi todos con lomo, de 64 a 96 páginas, en blanco y negro, de personajes y series de aventuras. En Inglaterra aparecen los famosos Picture Library, lo mismo, formato pequeñito, bolsillo, 46-64 páginas, blanco y negro, básicamente bélicos, pero también románticos o policíacos.
Y en Italia aparece también en los años 50 lo que ellos llaman tascabili, que es exactamente lo mismo. Tebeos populares a formato bolsillo, que de alguna manera son un claro precedente de las novelas gráficas, por supuesto. El caso español es curioso porque fijaos que en 1904, en el número 1 de una revista que se hizo muy famosa llamada Monos, que era una revista, digamos, bueno, donde se publicaban relatos, ilustraciones, narraciones, pero también se publicaban historietas, ya en 1904. En esa revista, en el primer número, aparece la publicidad de una serie norteamericana que aquí se tituló Las travesuras de Bebé y que se presenta así: primera novela gráfica que se publica en España. Bueno, es curioso que lo digan así, porque en realidad era una serie de prensa norteamericana titulada Mischievous Willie, de Frank Ladendorf, una serie de prensa como tantas otras se publicaban en Estados Unidos, pero que aquí es presentada como novela gráfica. Y no olvidemos también una colección que ya se llamaba La novela gráfica, de editorial Reguera, una colección que entre 1947 y 1948 publica adaptaciones de novelas que la propia editorial ya había publicado, pero en formato de cómic, con cubiertas muy interesantes como esta, que por ejemplo es de Sabatés, y con dibujos o guiones de, entre otros, Jaime Juez, Tur o el mismísimo Sabatés. La experiencia dura poco, pero aquí queda colección novela. En 1954 damos un pasito más y Bruguera, más concretamente las oficinas que tiene en Latinoamérica, publican dos colecciones, Búfalo y Bisonte, que son en realidad novelas en formato pequeñito, bolsillo, pero que al final tienen entre 12 y 20 páginas de cómics. Es un formato muy curioso, donde, bueno, se publicaron historietas, pues, de, en fin, autores, yo creo, tan importantes como el que vemos a la derecha, que es Ambrós, pero muchísimos más. Otro precedente, evidentemente, es la famosa colección Historias de Bruguera, que se inicia en 1955. Se trataba, ya sabéis, de novelas clásicas, digamos, adaptadas, porque casi nunca estaban completas. Cada 2 o 3 páginas había una página de historieta que resumía el argumento. Y que tú podías leerte esas 64 páginas de historieta y más o menos enterarte de qué iba la novela. Yo creo que eso favoreció la lectura a todos los niveles en nuestro país. En esta colección, bueno, publicaron muchísimos de los grandes dibujantes españoles: Javier Puerto, Julio Vivas, Jaime Juez, Luis Bermejo, Carrillo, Ángel Pardo o Francisco Darnís, aparte de las cubiertas excepcionales de Bos Penalba, Rosso, Tomás Porto o Antonio Bernal. Hay una curiosidad con respecto a las novelas gráficas del año 59, que es que la famosa revista Sí de Bruguera, que se había lanzado en 1958 a raíz del éxito, evidentemente, de las famosas películas de la emperatriz Sisi, se crea una revista nueva que se subtitula Cuadernos de novelas gráficas, que en realidad no tiene nada que ver con la novela gráfica, más que el hecho de que básicamente son historietas, en este caso, por supuesto, de romance. Pero cuando todo empieza realmente es con una editorial de la que se ha estudiado muy poco, de la que hay pocos datos y que a mí me parece muy interesante. Es la editorial Ferma, que fue fundada en 1954 por Juan Fernández Mateu, de ahí lo de Ferma, Fernández Mateu. Esta editorial publicó, bueno, pues muchos libros de literatura popular, pero en 1958 se acoge a algo, al formato pequeño, al formato bolsillo, para publicar historietas, básicamente, ahora lo veremos, de romance, de western o bélicas. Lo que hacen ellos es aprovechar el tirón y el éxito de las novelas populares para vender un producto semejante, pero en formato de viñetas. ¿Qué pasaba? ¿Por qué lo de novela gráfica es para adultos? Porque la censura, ya he dicho antes, tenía una legislación a la que acogerse en lo que respecta a las publicaciones infantiles y juveniles. Esa censura era muy dura, no dejaba pasar según qué cosas, y por tanto la idea buena fue, vale, pues vamos a poner novelas gráficas para adultos. Eso no significa que no hubiera censura, porque censura previa la hubo hasta 1968 con la ley
de prensa e imprenta de Fraga, pero en todo caso la censura no era tan dura, digamos, como en el caso de las publicaciones infantiles y juveniles. Por tanto, a partir de ahí, la editorial Ferma empieza a publicar una serie de colecciones, sobre todo al inicio sentimentales o románticas. Es material que no está reconocido, sus autores. La mayoría de ese material está hecho por autores españoles, aunque con destino al mercado británico, que llega aquí de rebote. Eso es una curiosidad que pasó en muchos casos en el tema de las novelas gráficas. Aquí tenemos varios títulos. Los títulos son significativos: amor, corazón, romance, confidencias. Eso se debía evidentemente al éxito del momento del cómic que se llama, mal dicho, a mi juicio, femenino, o dedicado a las chicas o mujeres. Aquí en España hubo una etapa entre los años 40 y 60, incluso 70, en el que ese tipo de historieta tuvo un gran éxito, con revistas como Mis Chicas, colecciones apaisadas como Azucena, la revista Florita, Alicia y cientos de colecciones publicadas por editoriales como Toray, Hispanoamericana Ediciones, Clipper o Bruguera. Ese éxito es el que provoca que las primeras novelas gráficas para adultos sean evidentemente románticas. Aquí veis una portada de Rosas Blancas, otra colección muy longeva, en este caso apaisada, o Sí, la revista de la que os he hablado. Estamos hablando, como veis, de historietas sencillas, en el sentido de que en el formato bolsillo tampoco caben muchas viñetas, normalmente eran 2, donde hay muchos guionistas y dibujantes españoles, la mayoría de los cuales, como os he dicho, lamentablemente no pueden firmar. Este tipo, digamos, de dibujo que se asume, sobre todo en estas novelas gráficas para mujeres, sentimentales, novelas gráficas, pero que por otro lado, y hablaremos de ellas, solo potenciaban la figura de un tipo de mujer muy acorde con los ideales, digamos, sobre todo católicos del franquismo. Muchos de estos dibujantes se inspiran en otros grandes dibujantas en este caso, que, digamos, crece el número de profesionales mujeres, en parte gracias al éxito de este cómic sentimental femenino, ¿no? Como son Piri Blasco, María Pascual, Rosa Galcerán y muchas otras. Otra de las bases de estos dibujantes, de los autores que han influido mucho, que influyeron en los años 30 y 40 sobre todo, fueron pues Jesús Blasco, creador de Cuto, o Emilio Freixas. Y a partir de los años 50, la mayoría de dibujantes de cómic sentimental o romántico sacan apuntes de 2 o 3 dibujantes norteamericanos de prensa, cuyas tiras llegan a España precisamente en los 50, ¿no? Como son Dan Barry, con Flash Gordon, Stan Drake, con Julieta Jones, o John Cullen Murphy, con Big Bembo, la historia de un boxeador. Bueno, el caso es que las novelas gráficas empiezan a crecer, y en 1959 la editorial Dólar, que era una editorial madrileña especializada en literatura popular, entra en este terreno adquiriendo los derechos para España del material de King Features Syndicate, o sea, de tiras de prensa muy conocidas y populares. Y lo hace con unas, ya lo veis, novelas gráficas. No ponía para adultos en portada, pero estaba muy claro que eran productos para adultos, con novelas gráficas de diversos tonos o diversas series, ¿no? La serie verde, dedicada a Ben Bolt, la serie magenta, dedicada a Julieta Jones, la serie azul, dedicada al Rip Kirby de Alex Raymond, o la serie violeta, dedicada al Superman de la prensa, no al Superman del comic book, sino a los cómics de Superman que se publicaban en la prensa diaria. También presenta la serie amarilla, sobre todo con el fantasma, que no es otro que el hombre enmascarado, otro de los nombres de este personaje creado por Lee Falk, o el famoso Príncipe Valiente de Hal Foster. El caso es que en estas novelas gráficas se ofrecen además muchísimas otras series de King Features Syndicate, como son las de ciencia ficción, Brick Bradford, Buck Rogers, como es Jorge y Fernando, una serie de aventuras, como es Juan el Intrépido, que en realidad era Johnny Hazard, o Lalo Saxon o Rusty Riley de Frank Wood. No es el mejor formato para publicarlas, sobre todo en el caso del Príncipe Valiente, ya que las planchas originales del Príncipe Valiente, que no tenían bocadillos, aquí se reducen, se readaptan, se introducen bocadillos
y, en fin, no es el mejor formato, pero fue una manera de publicarlas en los años 50 y 60. Y en 1966 la misma Dólar vuelve, ahora sí, con una publicación gráfica para adultos en su formato novela gráfica, con la colección Héroes Modernos, en la que publica ya pues aventuras de Flash Gordon, Rip Kirby, El Hombre Mascarado, Ben Ball, Mandrake el Mago o El Agente Secreto X9. Otro tanto hará ediciones Toray, pero en este caso con material nuevo. Lo que hace es que ya le llama novela gráfica, pero lo que hace es adaptar títulos clásicos de la literatura universal, siempre con autores, guionistas y dibujantes españoles. Estamos a finales de los 50, primeros de los 60, y aunque parezca mentira, el formato apaisado, que había sido hegemónico prácticamente en los años 40 y casi todos los 50, empieza a declinar. O sea, de hecho, a partir de 1958 nacen pocas series que tengan una cierta longevidad, como El Jabato, de Mora y Darnís, El Pequeño Pantera Negra, de Pedro y Miguel Quesada, o Yuki el Temerario, de Amorós y José González. Así como El Cosaco Verde, de Mora y Costa, Polimán, de Pérez Fajardo, o Tamar, de Ricardo Acedo y Antonio Borrell. El caso es que estas colecciones empiezan a declinar. Quedan solo, de hecho, quedaría solo Roberto Alcázar y Pedrín, que no termina hasta 1976, es la más longeva. Aunque hubo otras longevas, como por ejemplo El Guerrero del Antifaz, que desapareció en 1966, Hazañas Bélicas, que llegó hasta el 71, o El Capitán Trueno, nuestro gran clásico, que llegó hasta el 68. Lo que sí que funciona más son estos tebeos apaisados ya de temas más sentimentales o románticos. Funcionaron mucho en los 50, pero sobre todo en los 60. Colecciones genéricas como Claro de Luna, Rosas Blancas. Una colección importante como Mar y Noticias, porque a pesar de todo presenta a una mujer profesional. O sea, no es la típica mujer que se presentaba en aquel momento, que lo que hace es trabajar hasta que encuentre un novio, hasta que este novio le pida que se casen, y cuando se casa abandona el trabajo para dedicarse a su hogar y a su familia. Mari Noticias era periodista, a pesar de que evidentemente su novio procura siempre estar detrás, disfrazado, para que no lo reconozca, para vigilarla y controlarla. Pero bueno, fue un primer paso. Bueno, el caso es que el mercado español va cambiando y en los años 50 nos llegan unos tebeos de México, en formato comic book, editorial Novaro. Bueno, eran tebeos de largas tiradas, publicadas en México y en Latinoamérica, cuyos restos empezaban a llegar aquí a España, como digo, en 1952-53. Pero estos tebeos, claro, eran nuevos, eran comic books de DC Comics, con Superman, Batman, historias de fantasía y ciencia ficción, muy atractivos, en color, no demasiado caros, y eso molestó un poquito a algunos editores españoles. El caso es que hubo un informe oficial, en el que se decía algo así como que en el estudio de los ejemplares retirados desde octubre de 1963 a enero de 1964, se comprobó que violaban habitualmente las normas vigentes de prensa infantil. Claro, eso fue muy adecuado que violaran esas normas, porque se prohibió la distribución en España de títulos como Batman, Cuentos de Misterio, El Halcón de Oro, Historias Fantásticas, Mi Gran Aventura, Relatos Fabulosos, Superman o Titanes Planetarios, que volverían a finales de los 60, pero durante unos años fueron prohibidos. Evidentemente, España incluso evoluciona. En los años 60, por ejemplo, nos llegan películas, bueno, para mí importantes, ¿no? Porque muestran algo más de lo que sería el típico estereotipo del género, como pueden ser El hombre que mató a Liberty Balance, en lo que sería el western, o La jauría humana, que creo que es una película con una crítica social importante, y empiezan a hacerse muy populares, bueno, pues las series televisivas. Sobre todo a partir de 1965, prácticamente no hay hogar que no tenga televisor en nuestro país, y si no, esos televisores se comparten, ya que los vecinos iban a casa del que tenía televisor para ver las series y los partidos de fútbol. Y ahí empiezan a hacerse populares muchas series, ¿no? Pues como estas, ¿no? Bonanza, El Virginiano, Misión Imposible, El Agente de Cipoll, Star Trek, Los Intocables, Ironside. Estas series aportan, digamos, una nueva lectura narrativa a los géneros.
Y por tanto, ese clasicismo que también estaba en la historieta y en las novelas gráficas de los estereotipos de esos géneros, empieza a renovarse un poquito. Hay cambios de plano, hay otras estructuras, hay otro tipo de personajes. Y también cambia gracias a que, lo que decía antes, hay muchos dibujantes españoles que trabajan haciendo pockets, o sea, novelas gráficas en formato bolsillo para mercados como el británico, como Cascarrubio, y ya vemos que aquí, bueno, pues hay un dibujo muy cuidado, con, bueno, cuando sale un coche, pues es un coche real, se cuida también el vestuario, sobre todo femenino, los peinados. Cuando son cómics bélicos, pues bueno, hay cómics como este de Juan González Alacreu, otro gran dibujante, realista, que como se puede comprobar aquí, hace un excelente trabajo. Pero bueno, vamos ahora a hablar un poquito de los géneros y subgéneros de las novelas gráficas, al menos los más importantes. El género del amor, hablemos del amor, evidentemente aquí, bueno, pues siempre ha sido muy conocido y famoso, ¿no? No hay que olvidar, pues eso, películas como Lo que nunca muere, Ama Rosa, las radionovelas, en fin. Como decía, es un amor falso en el sentido de que es un amor condicionado por el entorno sociológico y sobre todo religioso del mundo. El caso es que, aparte de Ferma, hay muchas editoriales que se apuntan al carro de las novelas gráficas para adultos de relaciones sentimentales, como es Bruguera, como podéis ver en este caso, con As de Corazones, la propia Bruguera con Capricho o Lili, con unas cubiertas excepcionales, Toray, sobre todo, con títulos como Salomé o Torbellino. De estos títulos aparecieron en ocasiones cientos de ejemplares, o sea, fueron realmente títulos muy populares. Aquí vemos el interior de alguno de estos títulos, como os decía, 2 viñetas por página, un cuidado esmerado en el dibujo más realista, los fondos trabajados, y evidentemente procurar que las chicas y los chicos aparezcan atractivos y lleven bueno, los trajes o los vestidos que están más a la moda. También llegaron aquí, curiosamente, novelas gráficas sentimentales o románticas de México, como estas, Colección Cariño o Colección Recuerdos, que eran exactamente igual a las que se publicaban aquí, solo que realizadas por autores mexicanos de bastante calidad. El otro gran tema, otro de los grandes temas fue el western, el Far West, en las novelas gráficas para adultos. Evidentemente el Far West sufre, entre comillas, un relevo importante para mí en los años 60, ¿no? Yo creo que películas como Los Siete Magníficos, pero sobre todo los Spaghetti Western de Sergio Leone marcan un antes y un después. Llega ese western más sucio, ese western en el que el antihéroe es casi el protagonista, ¿no? En el que es difícil diferenciar entre el bueno y el malo. Eso se verá reflejado paulatinamente en las novelas gráficas para adultos que se publican en España, ya que muchas de ellas son de autores españoles, pero la gran mayoría son pockets británicos, sobre todo, o italianos a veces, pero sobre todo británicos, que en muchas ocasiones, como ya he dicho antes, están dibujadas por autores españoles. Aquí vemos varias colecciones, por ejemplo, de Ferma, Sendas Salvajes o Pistoleros, colecciones muy longevas, colecciones de Bruguera, como Calibre 44, Montana Oeste, también de Ferma. Publicaciones como Siux, que era una colección de Toray también muy longeva, donde se publicaron historietas de autores españoles que algunos de ellos empezaban. La mayoría de estos dibujantes, para entendernos, eran personas que también trabajaban para agencias, eran personajes que trabajaban, eran autores que trabajaban siempre por encargo, pero que tenían bueno, yo diría una calidad media más que aceptable y en ocasiones muy alta. Y algunos de ellos, además, con los años demostrarían su calidad en otro tipo de cómic para adultos, ¿no? Como por ejemplo Carlos Jiménez o Alfonso Font, entre otros. También se publicaron por parte de Euredit, bueno, algo interesante que fue la historia del oeste de una editorial italiana con excelentes dibujantes, una historia además muy realista. Y aquí hay ejemplos de algunos de esos tebeos, que es muy curioso porque muchos de los dibujantes españoles que hacían historietas western se inspiraban en Arturo del Castillo, dibujante chileno que trabajó mucho para pockets británicos.
y es evidente la influencia de este hombre en muchos dibujantes de nuestro país, como la influencia de otros dibujantes norteamericanos que hemos destacado antes. Básicamente estos cómics del oeste no dejaban de lado la tipología clásica, el héroe que llega a un sitio, que ayuda a la gente del pueblo o a una mujer, pero también empezaron a aparecer esos personajes de los que he hablado antes, que son más bien antihéroes, en los que no se termina de delimitar muy claro quién es bueno y quién es malo. Aquí a la izquierda, por ejemplo, tenemos una página dibujada por un Alfonso Font primerizo, que ya da muestras de su calidad. Evidentemente el otro gran tema fue el bélico o el de espías. Bueno, el género bélico se renueva también en el cine, con películas como Los cañones de Navarone o La gran evasión. Y aquí llega sobre todo, hay una colección importantísima por su longevidad y por su calidad, que es novelas gráficas de hazañas bélicas. Hazañas bélicas ya era un título muy conocido desde 1948, en plan, digamos, apaisado, pero esto era una colección nueva, en formato bolsillo, con historietas únicas, todas escritas y dibujadas por autores españoles, publicada además en un bitono, en un bicolor de color azul, muy interesante, con cubiertas casi todas de longarón, casi todas ellas excepcionales, y, como decía, con muchísimos dibujantes de calidad, que casi todos ellos trabajaban también para las agencias. El género bélico, bueno, pues se multiplica en muchas colecciones, como Relatos de Guerra, y en otras editoriales, como Cerma o Toray, como Extra Combate, pero también, evidentemente, es importante el tema de los agentes secretos gracias al éxito de las películas de James Bond a partir de 1962. Con lo cual hay editoriales como Cerma, que publica Agente Secreto, o Toray, que publica Espionaje, que también son colecciones de larga duración. O como en este caso Cerma, con dos colecciones más, Combate Blindado o Agente 007 James Bond, que son las adaptaciones al cómic, a las tiras de prensa del personaje de Ian Fleming. Se publicaron muchas colecciones hasta los años 70 e incluso 80, algunas de ellas reediciones bélicas. Algunas destacaron, como las del Sargento Gorila, aquí a la derecha, que fue una subcolección de hazañas bélicas, titulada Hazañas Bélicas Extra. Sargento Gorila fue creado por Eugenio Sotillos y José Espinosa. De hecho, fue creada para Hazañas Bélicas Serie Roja, pero obtuvo una colección propia de mucho éxito en nuestro país. Otras colecciones de espionaje, como esta, Espionaje o Burón, con, a mi parecer, muy buenos dibujantes como J. Badilla o Carles Prunés, y con guionistas como Manuel, Jorge Botarra o muchos más. Más series, más colecciones de novela gráfica bélica, como Brigada Secreta o Grandes Batallas, que relata grandes batallas reales, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, o Agente Secreto K-22, e incluso hay espacio para el humor con Superagente 86, que no es otra cosa que una adaptación al cómic de la famosa serie de Mel Brooks, que ya es una serie en sí mismo paródica. Evidentemente el cómic es también paródico, y en este caso además fue realizado por RAF. En 1964 nos llega otro formato de novela gráfica, también para adultos, de Ediciones Vértice. Ediciones Vértice entra con fuerza en el mercado, con títulos sobre todo de origen británico, en este caso de lo que era la IPC o Fleetway, como Zarpa de Acero, Spider, Mythic el Poderoso y otros, y también con algunos de autores españoles como este Kung Fu de Antonio Borrell. El caso es que esas adaptaciones, porque son adaptacionciones, siguen a partir de 1969, cuando Vértice adquiere los derechos para España por fin de los superhéroes Marvel, que hasta entonces los superhéroes Marvel no habían llegado a nuestro país. Y lo hace en este formato que, claro, tergiversa absolutamente el formato original, porque aquí se publican en blanco y negro, no en color, y además con las páginas remontadas para que quepan en un formato más pequeño de bolsillo. Publica prácticamente todos los superhéroes clásicos e importantes, y aquí hay un ejemplo o varios ejemplos de, a la izquierda, cómo se publicaba originariamente en Inglaterra, por ejemplo, una página de Spider, y cómo se publicaba en España, a la derecha. Formato más pequeño, rehacer dibujo. Se nota además cuando el dibujo está terminado, porque las viñetas evidentemente originales eran más pequeñas.
Aquí lo vemos en un caso ya más concreto, cómo se recortan viñetas, se amplían otras, por tanto se hace más dibujo, se cambian los bocadillos, por tanto se cambian las traducciones, en fin. Eso es lo que pasó. Evidentemente, todos recordamos con añoranza incluso, ¿no?, esas ediciones, pero lamentablemente no nos mostraban el formato original, como podéis ver. O como podéis ver en estas otras viñetas. O en esta misma, donde eso, los bocadillos han cambiado, se rehace el dibujo y no se puede apreciar la categoría del dibujo, en este caso de Spider. Lo mismo pasa con los superhéroes Marvel, ¿no? Si tenemos una página original a la izquierda, publicada ya posteriormente en español, en color, vemos lo que publicó Vértice en su momento y, bueno, evidentemente los cambios son significativos, incluso en las onomatopeyas, porque se les añade el símbolo de admiración del inicio. Pero, y también hay cambios en la traducción, claro, porque los bocadillos son distintos, son más grandes, en fin, el redibujado es, como podéis ver, constante y lamentablemente tampoco no permitió apreciar en su momento la calidad de los dibujantes en su momento de Marvel, al menos hasta el año 74-75. Bueno, yo quería terminar reconociendo algo para mí importante, ¿no?, que son los autores. Las guionistas, las dibujantes de estas otras novelas gráficas. Esas novelas gráficas para adultos en formato bolsillo, que poniendo novela gráfica para adultos, recuerdo que casi siempre eran productos juveniles, a veces para adultos, pero casi siempre juveniles, hechos por profesionales que no están reconocidos, que muchas veces no podían firmar, que desconocemos entre otras cosas porque a lo mejor hacían su trabajo para Inglaterra, el TVO llegaba aquí de rebote y por tanto no sabemos la identidad de su autor, donde empezaron muchos autores jóvenes que luego se consagrarían, donde empezaron muchos autores jóvenes que luego lo dejarían, pero sobre todo donde se mantuvieron muchísimos guionistas y dibujantes que durante muchos años fueron un poco la base, digamos, de la historieta española, ¿no? Esos autores, insisto, no reconocidos. Hay una editorial que sí que lo reconocía bastante, que era Ediciones Toray. Ediciones Toray tenía un equipo bastante amplio, incluso de técnicos editoriales. Aquí vemos una foto en la que podemos reconocer en el centro, de izquierda a derecha, Manel Domínguez Navarro, traductor, guionista, escritor, Enrique Sánchez Pascual, que era el padre de Enrique Sánchez Abulí, guionista y escritor, sobre todo de novelas populares, o Eugenio Sotillos, uno de los clásicos guionistas no solo de las novelas gráficas para adultos, sino de muchos más. Aquí podéis ver que algunas publicaciones de Toray sí incluían pequeños textos o entrevistas, sobre todo a guionistas, que son la parte, digamos, más afectada, ¿no?, la parte menos reconocida de estos TVOs. Aquí vemos a Alex Simons, que en realidad es el padre de Enrique Abulí, Eugenio Sotillos, María Victoria Rodureda, una de las pocas mujeres, pero había varias, que se dedicaba exclusivamente a escribir TVOs y también novelas, y que escribía TVOs de todo tipo de géneros y lo hacía de forma muy correcta, o Salvador Dulce. Bueno, el caso es que evidentemente eso se termina en 1979, llega hasta los años 80, aparece el boom de las revistas de cómic para adultos y ya en los 2000 nos llega la novela gráfica que ya conocemos y que viene precedida evidentemente por el éxito de Contrato con Dios de Will Eisner o de Maus de Art Spiegelman o incluso de Persepolis de Marianne Satrapi, ¿no? Pero esa ya es otra historia, ¿eh? Yo lo que quería es reivindicar ese formato de novela gráfica para adultos, un formato que no pretendía otra cosa que ocupar el tiempo de ocio de los lectores, ¿no? Lo hacía con honestidad, pero evidentemente no había la ambición que hay ahora en la novela gráfica. Y yo creo que la ambición sí existía, tanto en guionistas y dibujantes, en hacer siempre obras buenas y reconocibles que pudieran llegar a todo tipo de públicos. Por tanto, ahí quedan esos ejemplos de lo que fue la otra novela gráfica, para quien pueda interesarle. Muchísimas gracias a todos, a Tenerife Comics sobre todo, por haberme permitido estar este tiempo explicando este tema, que ya sé que es un tema un poquito minoritario, pero que yo creo que es interesante. Y nada, espero que os haya gustado. Por tanto, me despido
y nos vemos pronto. Hasta luego.